Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de esta plataforma de Aprender en Casa. Como recordaremos, el día de ayer hemos visto los casos de Laura y de Carlos, en el cual identificamos sus fortalezas, dificultades y también hemos visto algunos sentimientos ocasionados a partir del desarrollo de actividades y tareas durante este tiempo que tenemos de pandemia y sobre todo de cuarentena o aislamiento social. Hoy día vamos a tener una nueva actividad en el área de comunicación, la cual titula Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Nuestra meta del día de hoy es elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. Entonces, si analizo mi actividad del día de hoy es elaborar. ¿Qué voy a elaborar el día de hoy? Un mapa de características comunes. Y estas características comunes, ¿de quiénes van a ser? De personas resilientes. ¿Y quiénes son las personas resilientes? Más adelante te lo voy a explicar para que tengas una idea. A partir de la lectura de sus biografías. Muy bien, acá tenemos comida secundaria, lectura de sus biografías. Entonces, si observo mi meta y observo el nombre de mi actividad, o entonces voy a leer de grandes personas, sobre todo que asumieron grandes retos, como dice acá. Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos el día de hoy? ¿Qué lograré el día de hoy? Sobre todo, identificar o interpretar a partir de los datos, muy bien, o ideas de cada texto biográfico, cómo fue la vida familiar de las personas, cómo eran ellas, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. También luego voy a hacer seleccionar las tres biografías que más te impactaron e identificar diferencias y similitudes entre las actitudes resilientes de las personas utilizando el mapa de características comunes. Es decir, que el estudiante del día de hoy, a partir de los textos que te voy a presentar, vas a seleccionar solamente tres biografías y en la cual vas a identificar sobre todo las diferencias y similitudes a partir de lo que has leído, de su vida, de lo que ellos han hecho, lo que no han hecho de repente. Entonces empezaremos nuestra actividad y de repente has escuchado o has en conversaciones familiares o de estas amistades estas pequeñas frases o expresiones. Toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a intentar. A pesar de dificultades, insistió y lo logró. Ella dice que alcanzará sus metas, se siente segura. Vio que necesitaba ayuda, la pidió y con esfuerzo obtuvo lo que quiso. Entonces, si vemos esto, que los estudiantes son pequeñas expresiones en las cuales nos dice que una persona quizás al momento de iniciarse no podía lograr bien sus metas, que era una dificultad, pero poco a poco, con gran esfuerzo, que viene a ser una fortaleza, el esfuerzo, logró su meta. Por eso que dice acá, vio que necesitaba ayuda, la pidió y con esfuerzo obtuvo lo que quiso. Muy bien. A pesar de dificultades, insistió y lo logró. Entonces, con estas pequeñas expresiones que quizás las he escuchado en algunas conversaciones, tanto de tus familiares o amistades, vamos a leer lo que viene a ser de estos casos de sobre mujeres valientes. En este caso nos dice que leeremos algunos textos sobre mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país y además fueron resilientes. Pero profesor, ¿qué viene a ser resilientes? Y acá está bajito. La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerlas a ellas. Una persona resiliente es luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda. Esto es una persona resiliente. Entonces lo que vamos a leer hoy día nos dijo muy arriba, para comenzar las indicaciones, son biográficos, son textos biográficos, es decir, nos dice, tiene carácter narrativo, ya que los hechos se encuentran siguiendo una secuencia temporal. Recordemos siempre que nuestros textos tienen una secuencia temporal sobre todo. También poseen algunas características de los textos expositivos, pues quien escribe construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Muy bien. Entonces ya tenemos una idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy y sobre todo que viene a ser la resiliencia. Entonces, para esto recordemos que las partes de una biografía son tres o son las siguientes. Tenemos la
introducción, tenemos la introducción, tenemos también el desarrollo y tenemos la conclusión como partes de una biografía. Entonces, una vez identificados estos, la parte introductoria sobre qué es la resiliencia, qué viene a ser las partes de un texto biográfico, qué es lo que voy a lograr el día de hoy, cuál es mi meta, voy a comenzar a trabajar. Y para eso comenzaré con este primer texto de nuestra cantante Lucha Reyes, nacida en el año 1936. Es decir, que el estudiante vas a leer este caso de Lucila Sarcines Reyes, más conocida por su nombre artístico como Lucha Reyes. Vas a leer este pequeño texto y luego vas a responder estas preguntas. Recordemos bien que tenemos identificación, acá tenemos bastantes informaciones, la puedes subrayar o apuntarles en una hoja muy aparte. Y vas a responder las preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar? Según lo que has leído. ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? Muy bien. ¿Y cómo se le recuerda? Entonces, estas pequeñas preguntas las tengo a partir de este pequeño texto. Si en caso no encuentro un desarrollo o una pregunta o una respuesta a una pregunta, la dejo en blanco. Luego lee atentamente el siguiente cuadro. Dentro de esta historia, recordemos que si hablamos de textos biográficos, tenemos en la introducción, el desarrollo y la conclusión. En este caso, la introducción se encuentra en el primer y segundo párrafo. Ahí está la introducción. Se presenta a la persona y se encuentran las respuestas a las primeras dos preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar y cómo era ella? Muy interesante. Además, se brinda información sobre dónde nació y cuántos hermanos tuvo. ¿Qué otros datos encontraste? Seguramente ahí. Entonces recordemos que la introducción, en este caso la encontremos en el primer y segundo párrafo. Mientras que el desarrollo lo encontramos también en el segundo y tercer párrafo. ¿Por qué? Porque dicen que se mencionan los hechos más representativos de su vida y se encuentra la respuesta a la tercera pregunta. ¿Cómo afrontó las dificultades? Por ejemplo, ahí tenemos, o podemos decir, que dice, se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical, enfrentó problemas de salud, se dedicó al canto con mucha fuerza, difundió la música criolla. Y luego tenemos otra preguntita. ¿Qué más identificaste o dedujiste durante la narración de los hechos? Entonces miren cómo estamos acá analizando prácticamente el texto de Lucha Reyes. ¿Cuál viene a ser la conclusión? En el último párrafo. Muy bien. Ahí tenemos la conclusión. Ya que en el último párrafo se encuentra la respuesta a la cuarta y última pregunta. ¿Cómo se le recuerda? Muy bien. La respuesta se representa a través de esta frase. Es considerada la morena de oro del Perú. ¿Cómo lograste identificar en el párrafo? ¿Qué más lograste identificar en el párrafo final? Entonces, es muy importante que el estudiante, como hemos venido trabajando durante estos meses, desde que comenzamos abril, todo lo que referente a las que viene a ser lectura, subrayar o apuntar sobre todo los datos más importantes y luego ir leyendo las preguntas e ir resolviendo. Siempre identificar en todo tipo de texto nuestra introducción, el desarrollo y la conclusión. Luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? Muy bien. Luego, ¿qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente y cómo logró sus metas? ¿Qué era resiliente? Acá lo tengo arribita. Si en caso te has olvidado, vuelves a leer lo que dice el caso de la resiliencia. Entonces, una vez identificar el caso de Lucha Reyes, vamos a continuar, pero esta vez identificando o leyendo las historias de María Trinidad Enríquez, abogada, nació en 1846. Tenemos a Licenia Iguaraki, médico del año 1952. Y tenemos a Tilsa Silla, artista plástica en 1928. Entonces tenemos estas tres mujeres resilientes, muy interesantes sus historias. Vas a leerlas, vas a analizarlas detenidamente y luego de hacer eso vas a completar el siguiente cuadro. Preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar? Muy bien. ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo se le recuerda? En este caso, cada pregunta es para María Enríquez, Tilsa y para Licenia. En este caso vas a responder que el estudiante en cada uno de estos recuadros que están acá
según lo que tú has leído, según lo que has comprendido. Entonces, hasta acá tenemos la primera parte de nuestra actividad. Pero no olvidemos que nuestra meta es elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. Entonces, ya leí el caso de Lucha Reyes, ya leí la historia de María Enríquez, de Tilsa Silla y de Licenia Iguaraki. Entonces ya leí las tres biografías, las cuatro biografías, perdón. ¿Y qué voy a hacer ahora? Selecciono tres de las cuatro, selecciono tres que me han impactado y elaboro un mapa de características comunes. ¿Y cómo voy a hacer este mapa? ¿Cómo lo haré en este caso? Y acá hay un pequeño esquema. Si bien es cierto, en este esquema me dice nombre, nombre y nombre. ¿Qué voy a poner acá? En este caso, en los nombres, voy a poner la persona a la cual he leído la biografía, si es Lucha Reyes, si es en este caso María Enríquez, o si es Licenia Iguaraki, coloco acá, Lucha Reyes, Licenia Iguaraki, María Enríquez, por ejemplo. Luego, ¿qué voy a hacer? En estos círculos de acá, como dicen las indicaciones, en los círculos que corresponden a las personas, escribe las características que las hacen resilientes. Es decir, en este pequeño espacio que yo tengo, en este espacio de acá, voy a escribir la característica que lo hace resiliente a esta persona. Muy bien. Y luego en las intersecciones, es decir, acá, recordemos conjuntos, intersección, 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 y está la intersección de las tres. ¿Qué voy a escribir en las intersecciones? Las características resilientes que tienen en común. De repente, por ejemplo, si acá coloco, vamos a poner acá, por ejemplo, Lucha Reyes, por ejemplo, yo coloco acá Lucha Reyes, ya por ejemplo acá yo coloco Lucha Reyes, y acá coloco por ejemplo vamos a ver a Licenia Iguaraki, ya por ejemplo coloco acá Licenia Iguaraki, ya por ejemplo, acá voy a escribir algo propio de Lucha Reyes, algo propio de Licenia Iguaraki, no se olviden, algo propio. Y luego en este espacio que tengo en la intersección, escribiré una característica común que tiene Lucha Reyes y Licenia Iguaraki. Si en caso no me alcance este pequeño espacio, puedo hacerlo en mi cuaderno, pasar este esquema en mi cuaderno y lo puedo hacer en mi cuaderno. Y acá en este círculo de los tres, de repente si encuentro una característica común de estas tres personas que yo voy a trabajar, por ejemplo, acá le voy a colocar de María Enríquez, por ejemplo, ya tengo el de María Enríquez, por ejemplo, así, entonces está muy bien. Entonces acá voy a colocar Lucha Reyes, Licenia Iguaraki y María Enríquez. Entonces acá pones lo propio de Lucha Reyes, lo propio de Licenia Iguaraki y lo propio de María Enríquez. Luego de ahí, ¿qué vas a hacer? Algo común entre Lucha Reyes y Licenia Iguaraki. Algo común entre Licenia Iguaraki y María Enríquez. Algo común entre Lucha Reyes y María Enríquez. Y finalizando, vas a poner acá, si lo encontramos en el texto, algo común entre las tres personas que estoy haciendo su biografía. Entonces, esta es la actividad del día de hoy, querido estudiante. Muy sencilla, muy motivadora sobre todo, en la cual vamos a conocer sobre estas cuatro mujeres que han dejado, sobre todo resilientes, porque han sobresalido a partir de su propio esfuerzo. Tenemos nuestra artista plástica, tenemos una médica, una doctora, tenemos una abogada, y para recordar tenemos a nuestra cantante Lucha Reyes. Entonces, querido estudiante, no olvidar el desarrollo de esta actividad del día de hoy, muy interesante, llena de conocimientos de personas resilientes, mujeres resilientes sobre todo en nuestro Perú, en nuestro país. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes hasta el día de mañana para continuar con un nuevo aprendizaje en esta plataforma Aprende en Casa de la semana número 31. Muy buenos días.